Lucky Luciano. No era el más fuerte ni el más intimidante, pero tenía algo distinto: visión. Luciano vio el crimen no como un caos de pandillas y balas sin sentido, sino como una empresa, un negocio, uno que podía administrarse, estructurarse, expandirse. En su juventud se mezcló con ladrones, corredores de apuestas, contrabandistas. Aprendió pronto la regla fundamental del inframundo: la lealtad se compra, el miedo se dirige, el poder se construye. Durante la era de la prohibición, cuando la ley decidió que el alcohol debía desaparecer, Luciano entendió lo que otros no: la necesidad no desaparece, solo se vuelve más rentable. Mientras muchos mafiosos seguían peleando por esquinas y calles, él imaginó alianzas, redes, estructuras. No quería guerras interminables, las consideraba mal negocio. La guerra castellamarese, un conflicto brutal que bañó de sangre las calles de Nueva York, fue el punto de quiebre. Luciano lo observó todo: el odio, los cadáveres, el desorden, y entendió que el caos solo enriquecía a los tontos. Así, moviendo hilos en la sombra, orquestó el fin de la guerra, un acto que no solo cambió su destino, sino el destino de toda la mafia norteamericana. Su contribución más grande fue la comisión, una mesa directiva del crimen, un consejo de jefes, un sistema donde cada familia tendría un territorio, una voz y un equilibrio. El crimen organizado dejó de ser una serie de vendetas inútiles y pasó a ser una corporación criminal nacional. Y aquí está lo más frío y calculado de Luciano: no necesitaba sostener un arma para controlar el mundo. Otros mataban por él, otros se manchaban las manos. Él solo decidía. Diversificó su imperio en juego ilegal, prostitución, contrabando y narcóticos. La policía sabía quién era, pero no podía tocarlo. Nada estaba a su nombre, nada lo vinculaba directamente. Todo era sombra, pero incluso la sombra tiene límites. En la década de los 30, el fiscal Thomas Dewey lo convirtió en objetivo. La ofensiva no fue por asesinatos ni por tráfico, sino por algo más estratégico: prostitución. Una grieta pequeña en un muro casi perfecto. Fue sentenciado a décadas de prisión. Aún así, hasta encarcelado, Luciano movía los hilos. Durante la Segunda Guerra Mundial, ayudó supuestamente a la inteligencia naval estadounidense a asegurar los puertos contra espionaje y sabotaje. Una ironía: el gobierno y el crimen estrechando manos bajo la mesa. A cambio, su sentencia fue reducida. Liberado, deportado a Italia, vivió lo suficiente para observar cómo la comisión que él creó se expandía más allá de lo que incluso él había imaginado. Se convirtió en mito, en blueprint, en padre del crimen moderno. Murió en Nápoles, no acribillado, no traicionado, sino por una simple falla en el corazón, como si el destino le concediera un final reservado solo para aquellos que mueven mundos enteros desde la sombra. Lucky Luciano no solo fue un jefe, fue el arquitecto del crimen organizado, el hombre que convirtió la violencia en estructura, la sangre en negocio, el miedo en sistema, y su huella persiste. Cada organización criminal moderna, cada cartel, cada red tiene una estructura que nace de él. La oscuridad también puede ser orden, y Luciano lo demostró. No se nace siendo leyenda, se llega ahí a través del filo, el filo del riesgo, del poder y de la violencia. Charles Lucky. Luciano entendió esto desde niño. Llegó a Estados Unidos siendo apenas un pequeño inmigrante siciliano sin nada, empujado junto a su familia a las calles sucias y ruidosas de Lower East Side en Nueva York, un lugar donde la ley era solo una palabra y la supervivencia se pagaba con astucia o con sangre. Al Capone, si Lucky Luciano fue el arquitecto del crimen moderno, Al Capone fue su rostro más visible: carisma, elegancia y sangre. Un hombre capaz de hacer reír a una multitud mientras, en silencio, ordenaba sentencias de muerte. Alphonse Capone nació en Brooklyn, en un barrio donde la pobreza era una herida abierta y la violencia una herramienta cotidiana. De joven se unió a la Five Points Gang, el mismo caldo de cultivo de tantos otros que posteriormente se volverían leyendas del hampa. Allí aprendió el lenguaje definitivo del poder: la autoridad no se pide, se toma. Cuando siguió a su mentor Johnny Torrio a Chicago, encontró una ciudad hambrienta, hambre de alcohol, de apuestas, de pecado. Era la era de la prohibición, cuando el gobierno decidió ignorar un instinto humano que llevaba siglos acompañando a la noche y la celebración: beber. Pero donde la ley cierra puertas, la calle abre imperios. Capone no solo vendía licor ilegal, vendía acceso, vendía alegría, escape, olvido. Sus bares clandestinos, sus casinos y burdeles se convirtieron en refugios de una sociedad que pretendía ser moral mientras consumía clandestinamente aquello que decía condenar. Y Capone sonreía, siempre sonreía, pero detrás de esa sonrisa había hierro. Su organización no sobrevivió a través de amabilidad, sino de miedo. Quien se interponía, desaparecía. Quien traicionaba, moría. Y quien intentaba competir, no competía por mucho tiempo. El acto más infame asociado a Capone ocurrió en una mañana fría de febrero, la masacre del día de San Valentín. 7 hombres, alineados contra una pared, disparos, silencio. Nadie pudo probar legalmente que Capone lo ordenó, pero todos sabían que la mano invisible detrás de aquel suceso llevaba su marca. Así fue su reinado, lujoso, descarado, impune. La prensa lo amaba, la gente lo observaba como una mezcla de villano y héroe. Era el Dapper Don antes de que ese apodo existiera.
vistiera. Trajes impecables, cigarros caros, cenas extravagantes. Un rey criminal que trataba la ciudad como su palacio. Pero el destino rara vez se deja sobornar. No cayó por asesinatos, no cayó por contrabando, no cayó por extorsión, cayó por algo tan sencillo como impuestos. El gobierno no pudo demostrar su participación directa en crímenes violentos, pero sí pudo demostrar que su riqueza no coincidía con sus declaraciones fiscales, y esa fue su ruina. Encarcelado, trasladado a Alcatraz, su salud se deterioró lentamente. El hombre que había manejado ciudades enteras terminó debilitado, derrotado por una enfermedad que corroía su mente. Al Capone murió lejos del poder, pero su sombra jamás desapareció, porque Capone no solo fue un jefe, fue el símbolo de una época donde la ley era solo una idea y la calle era quien dictaba su propio orden. Un recordatorio eterno de que el poder puede levantarse rápido, pero siempre, siempre se paga un precio. Meyer Lansky. Si Capone fue la cara pública del crimen, Meyer Lansky fue la mente invisible que sostenía el imperio. Un hombre que no necesitaba gritar, amenazar ni matar para ejercer poder, porque su arma no era el miedo, era la matemática. Lansky llegó a Estados Unidos siendo apenas un niño, hijo de una familia judía que escapaba del antisemitismo en Europa del Este. Creció en el mismo barrio que Lucky Luciano y Bugsy Siegel, y esa coincidencia, aparentemente insignificante, cambiaría la historia del crimen organizado para siempre. Mientras otros delincuentes actuaban guiados por la adrenalina, Lansky observaba, calculaba, entendía patrones. Donde otros veían peleas, él veía negocios. No le interesaba ser el más temido ni el más reconocido. Sabía que la verdadera influencia vive lejos de los reflectores. Por eso evitaba los gestos ostentosos, sin autos extravagantes, sin joyas, sin fotos, solo silencio estratégico. Durante la prohibición, Lansky descubrió su terreno ideal, el dinero. Se convirtió en el contador de la mafia, el ingeniero financiero que convirtió ingresos ilegales en fortunas que podían moverse sin dejar huella. Fue él quien introdujo una innovación que revolucionó el crimen organizado, el uso de bancos extranjeros para lavar dinero. Para Lansky, $1 limpio y $1 sucio valían lo mismo si sabías cómo hacerlo desaparecer. Su imperio se expandió en silencio. Cuba, Miami, Nueva Orleans, Las Vegas. Mientras Siegel ponía rostro, glamour y acciones arriesgadas, Lansky ponía estructura, control y estrategia. Fue él quien apoyó el sueño de Siegel de convertir un desierto muerto en un paraíso de luces y apuestas. Las Vegas, cuando el Flamingo se convirtió en un desastre financiero y la mafia decidió que Siegel debía morir, Lansky no intervino, no lloró, no suplicó. Entendía una regla que pocos aceptan: los negocios están por encima de los lazos. A pesar de décadas de investigaciones, la ley jamás logró atraparlo. Lansky nunca firmaba nada, nunca daba órdenes directas, nunca dejaba rastros. Un fantasma detrás de millones de dólares. Murió en Miami, en una pequeña casa, sin cargos graves, sin cadena perpetua, sin juicios devastadores. Y lo más irónico, jamás fue considerado oficialmente uno de los hombres más peligrosos del mundo, aunque en silencio movió más dinero, más decisiones y más destinos que todos los gangsteres visibles juntos. Meyer Lansky no es recordado por la violencia, es recordado por algo aún más temible: su capacidad de convertir el crimen en una estructura financiera tan sólida que aún hoy sigue funcionando. Bloque 4. Bugsy Siegel. Siegel creció en Brooklyn, en las mismas calles donde se formaron Luciano y Lansky. Desde joven mostró un temperamento feroz y una presencia magnética. No era solo violento, era carismático, elegante, imponente. Era el tipo de hombre que podía entrar a una habitación y hacer que todos, incluso los enemigos, lo admiraran. Junto a Lansky fundó el Bugs and Meyer Mob, una pandilla especializada en ejecuciones y seguridad para los grandes capos. Siegel era quien apretaba el gatillo cuando la diplomacia fallaba. Se decía que cuando Bugsy te miraba, podías sentir el destino acercándose y no había escapatoria. Pero su ambición no se conformaba con ser un simple ejecutor. Su ascenso lo llevó a integrarse a la Red Nacional del Crimen Organizado. En los años 30, fue enviado a Los Ángeles con una misión clara: expandir la influencia de la mafia en la costa oeste. Y lo logró. Se conectó con estrellas de cine, productores, políticos, empresarios. Asistía a fiestas lujosas, hablaba, reía, seducía. La élite lo aceptó como si fuera uno de ellos, sin saber que caminaban con un asesino sonriente. Pero lo que definiría su legado no estaba en Hollywood, sino en el desierto. Las Vegas, un lugar vacío, árido, sin alma. Pero para Siegel era una visión. Él imaginó casinos brillando como espejos bajo la noche, luces hipnotizantes, música, riqueza. Una ciudad donde el pecado fuese no solo permitido, sino celebrado. Un templo para el exceso. Y así nació su proyecto más famoso, el Flamingo. Construirlo fue un acto de fe y de arrogancia. Los costos crecieron, las obras se retrasaron, el dinero desaparecía como si la arena lo devorara y la mafia comenzó a sospechar. El rumor se expandió. Bugsy estaba robando del proyecto. Él negó, juró, prometió que todo se recuperaría, pero en el mundo del crimen no existen segundas oportunidades cuando el dinero se pierde. El Flamingo abrió sin estar terminado y en sus primeras
semanas fue un desastre financiero. La confianza se rompió y cuando un hombre deja de ser útil, deja de ser necesario. La noche del 20 de junio de 1947, Bugsy Siegel estaba en la casa de su amante en Beverly Hills. Se sentó en un sillón, relajado, ajeno a lo inevitable. Una ventana, un francotirador, varios disparos. Su cuerpo quedó inerte, aún con la elegancia que lo había caracterizado. Nadie fue arrestado, nadie investigó, nadie preguntó. Así se cierran los capítulos de los hombres que se creen intocables. No obstante, su visión no murió con él. Las Vegas se convirtió exactamente en lo que Bugsy imaginó. Un oasis de apuestas, excesos, luces inagotables y decadencia envuelta en brillo. Los demás se quedaron con el dinero, pero la ciudad, esa ciudad le pertenece. Porque Bugsy Siegel no fue solo un gángster, fue un soñador violento, un arquitecto de lo imposible, un poeta del pecado, cuyo verso final fue el sonido de una bala atravesando el cristal. Benjamin Bugsy Siegel fue distinto a todos los demás. Donde otros construían silenciosamente, él quería que el mundo lo viera, quería brillar, quería que su nombre se pronunciara con fascinación y con miedo. Bloque 5. Frank Costello. Si algunos gangsteres gobernaban desde las sombras con violencia, Frank Costello gobernó desde los salones del poder. No necesitaba amenazar, no necesitaba exhibirse. Costello descubrió algo que cambiaría para siempre la historia del crimen organizado. La política es la forma más pura de control. Nacido en Calabria, Italia, llegó a Estados Unidos siendo un niño, como muchos otros que terminarían moldeando la estructura del crimen. Creció entre calles peligrosas, sí, pero su mente iba más allá. Costello comprendió pronto que la fuerza bruta podía ganar batallas, pero las alianzas ganaban guerras. Durante la Prohibición, trabajó junto a Luciano y Lansky, manejando contrabando y apuestas. Su red se expandió de Manhattan a Nueva Orleans, pero lo que lo elevó por encima de los demás no fue el alcohol ni la violencia, sino el acceso. Costello fue el primer mafioso que entendió la importancia de comprar poder legítimo. No intimidaba políticos, los financiaba, no extorsionaba policías, los invitaba a cenar, no amenazaba jueces, los tenía en su bolsillo antes de que lo supieran. Por eso lo llamaban el primer ministro del submundo. Había logrado algo casi imposible: ser un criminal, respetado por la élite social. Su especialidad era el juego ilegal, especialmente las máquinas tragamonedas. Cada máquina en un barrio, en una tienda, en un bar, significaba dinero constante y silencioso. Mientras otros buscaban grandes golpes, Costello construía ingresos que nunca se detenían, pero su mayor habilidad era la negociación. Costello evitaba la violencia directa, prefería mantener la paz entre familias. Sabía que una guerra atrae policías, periodistas, problemas, y el crimen debe ser silencioso para sobrevivir. Sin embargo, el silencio no dura eternamente. La década de los 50 trajo cámaras, audiencias públicas, investigación gubernamental. Las audiencias que Fauber intentaron exponer el poder oculto del crimen organizado, y Costello, obligado a testificar, hizo algo que quedaría grabado para siempre. Se negó a responder. No gritó, no mintió, simplemente se negó, con una calma que helaba la sangre. Aún así, el daño estaba hecho. Su rostro se hizo público, su nombre recorría periódicos, su invisible poder ya no era invisible, y en el mundo de la mafia, el poder expuesto es poder debilitado. Su rival, Vito Genovese, vio la oportunidad, ordenó su muerte. Una noche, al entrar a su edificio, una figura disparó. La bala rozó su cabeza, no lo mató, pero lo silenció. Costello entendió el mensaje, se retiró, no por miedo, sino porque sabía que mantenerse vivo a veces es la victoria más grande. Pasó sus últimos años lejos del ruido, administrando silenciosamente todo lo que había construido. Murió de un ataque al corazón, no por una bala, no por traición, sino por el paso del tiempo. Un final reservado solo para los verdaderos estrategas. Frank Costello nunca necesitó disparar para controlar a otros. Su voz era suficiente, su presencia era suficiente, su silencio era suficiente, porque algunos hombres no conquistan la calle, conquistan la ciudad. Dutch S. Schultz. No todos los jefes del crimen eran visionarios, calculadores o carismáticos. Algunos ascendieron por una fuerza más cruda, el miedo. Dutch Schultz fue uno de ellos. Nacido en el Bronx, su historia no tiene los elementos románticos del emigrante que lucha para sobrevivir. Él no buscaba respeto, no buscaba admiración, buscaba control, y lo conseguía con terror. Schultz empezó como ladrón y extorsionador, moviéndose como un depredador entre los barrios pobres. Pero fue durante la Prohibición cuando encontró el combustible perfecto para su naturaleza, el dinero fácil del alcohol clandestino. Montó cervecerías enteras, ocultas en almacenes y sótanos, moviendo barriles por túneles, autos modificados y rutas nocturnas. Su imperio se expandió rápido, demasiado rápido, y donde él crecía, la violencia crecía con él. Su carácter era simple: si alguien lo desafiaba, lo eliminaba. Si alguien dudaba de él, lo eliminaba. Si alguien respiraba demasiado cerca, también lo eliminaba. No había negociación, no había segundas oportunidades. Mientras otros criminales empezaban a organizarse, Schultz seguía gobernando como un señor de guerra medieval. Era impredecible, impulsivo, sanguinario, y esa clase de hombre, en el mundo del
crimen no sobreviven mucho tiempo. Cuando la prohibición terminó, Schultz perdió su principal fuente de ingresos, pero su mente ya había encontrado el siguiente objetivo: el juego ilegal, especialmente la lotería clandestina conocida como Los Números. Una lotería silenciosa, pero enormemente lucrativa entre las comunidades negras de Harlem. Ese negocio lo convirtió en uno de los hombres más ricos del submundo, pero también atrajo algo mucho peor que enemigos criminales: la atención del Estado. El fiscal Thomas Dewey, joven, ambicioso, decidido a encerrar a las grandes figuras del crimen, puso su mirada sobre Schultz, y Schultz reaccionó como siempre reaccionaba ante una amenaza. Quiso matarlo, pero aquí cometió el error más grande de su vida. Cuando planteó asesinar a Dewey, el resto de los jefes se alarmaron, no porque les importara la moral, sino porque sabían que una ejecución así desataría una guerra abierta contra todo el crimen organizado. Schultz había dejado de ser útil, había dejado de ser controlable, y lo más peligroso en la mafia no es un enemigo, es un aliado que ya no obedece. La comisión se reunió, se votó, el veredicto fue claro: Dutch Schultz debía morir. El 23 de octubre de 1935, Schultz cenaba en el Palace Chop House en Newark. Un hombre entró, le disparó a él y a sus guardaespaldas, balas que pusieron fin no a un imperio, sino a una tormenta sin dirección. Mientras agonizaba en el hospital, Schultz murmuraba delirios, palabras sin sentido, frases sueltas, como si la violencia que había desatado durante toda su vida hubiera regresado para consumirlo desde dentro. Murió sin gloria, sin respeto, sin legado. Solo quedó su nombre, asociado a la locura del poder sin control. Dutch Schultz no fue un estratega, no fue un líder, no fue un visionario, fue una advertencia, un recordatorio de que en el mundo criminal el miedo puede hacerte rey, pero nunca lo suficiente como para salvarte del mismo monstruo que creaste. Albert Anastasia. Si alguna vez hubo un hombre que personificara la violencia pura dentro del crimen organizado, ese hombre fue Albert Anastasia. No era un negociador, no era un diplomático, no era un estratega al estilo de Luciano o Costello. Anastasia era un ejecutor, un instrumento, un cuchillo con piernas. Nació en Calabria y llegó a Estados Unidos como adolescente. Trabajó en los muelles de Brooklyn, rodeado de hombres duros, miserias diarias y disputas que se resolvían con puños o cuchillos. Allí descubrió su talento, no para sobrevivir, sino para hacer que otros no sobrevivieran. Su reputación como asesino eficiente llamó rápidamente la atención de la mafia. Anastasia sabía matar sin ruido, sin duda, sin demora. Y en el mundo subterráneo, esa es una habilidad valiosa y peligrosa. Cuando Lucky Luciano comenzó a transformar el crimen en una estructura empresarial, necesitaba un mecanismo para controlar esa estructura. Necesitaba disciplina, necesitaba consecuencias, necesitaba miedo. Y Anastasia fue el arquitecto de ese miedo. Junto con otras figuras clave, fundó la organización conocida como Murder, Inc. Un nombre simple, pero su funcionamiento fue extraordinario. Murder, Inc. era una empresa de asesinatos por encargo, una corporación de la muerte. Si una familia quería eliminar a un traidor, a un soplón o a un rival, no enviaba a uno de los suyos. Encargaba el trabajo a Anastasia y sus hombres. Cientos de asesinatos, muchos jamás registrados, otros jamás conectados, todos eficientemente implementados. Anastasia no mataba por enojo, mataba por orden, mataba por estructura, mataba porque para él la muerte era simplemente una herramienta administrativa. Pero esa misma eficiencia lo convirtió en una figura temida incluso dentro de la mafia. Era difícil controlar a alguien que solo respondía a su propio sentido del poder. Su influencia creció cuando tomó control de los muelles a través de los sindicatos portuarios. Controlar los muelles significaba controlar el flujo de mercancía. Controlar el flujo de mercancía significaba controlar dinero. Y controlar dinero es controlar hombres. Pero como sucede siempre en este mundo, el poder absoluto no se tolera por mucho tiempo. Anastasia comenzó a mostrarse impredecible, más impulsivo, más violento incluso para los estándares del crimen organizado. Su nombre despertaba miedo, y el miedo, cuando se vuelve demasiado grande, empieza a incomodar incluso a los aliados. Y entonces llegó el día del juicio silencioso, la decisión invisible, la sentencia que no se anuncia, solo se ejecuta. La mañana del 25 de octubre de 1957, Anastasia estaba sentado en una barbería del Park Sheraton Hotel en Manhattan, toalla al cuello, mirando al espejo, el lugar más vulnerable que un hombre puede estar, desarmado, relajado, confiado. Dos hombres entraron, sin prisa, sin advertencia. Anastasia miró el reflejo, pero esta vez, la muerte que él había servido durante años venía por él. Disparos, cristal roto, caída, silencio. No hubo juicio, no hubo acusación, no hubo ceremonia. Solo el final inevitable para el hombre que creyó que podía controlar la muerte, cuando siempre fue la muerte la que lo controlaba a él. Albert Anastasia no dejó un legado de ideas, no dejó un sistema financiero, no dejó una estructura política. Su legado es otro, el recuerdo de que, en el crimen, la violencia no es una herramienta, es un impuesto, y tarde o temprano todos lo pagan. Sam Giancana. Sam Giancana fue la prueba viviente de que el crimen organizado no siempre se desarrolla en callejones oscuros. A veces se mueve en oficinas, cenas privadas, clubes exclusivos
y pasillos de gobierno. Nacido en Chicago, creció en un barrio donde la pobreza era la escuela y la violencia el idioma. De adolescente fue parte de la 42 Gang, un grupo de jóvenes callejeros que robaban autos, extorsionaban negocios y aprendían cómo sobrevive un hombre cuando el mundo no tiene nada que ofrecerle. Pero Giancana no era un matón más, era ambicioso, paciente, observador. Su habilidad para combinar brutalidad con astucia lo llevó directo al corazón del Chicago Outfit, una de las organizaciones criminales más poderosas de Estados Unidos. Allí no solo aprendió el negocio, lo perfeccionó. Durante los años 50, Giancana se convirtió en el líder de la organización. Controlaba el juego ilegal, la prostitución y el tráfico clandestino. Pero lo que verdaderamente lo distinguió fue su relación con el poder político. Giancana logró algo que pocos mafiosos siquiera soñaron: influir en elecciones nacionales. Se dice, y la historia lo repite en susurros, que Giancana intervino en la elección presidencial de 1960, que movió votos sindicales, que presionó comunidades enteras, que aseguró apoyos donde antes solo había resistencia. Todo para favorecer a John F. Kennedy. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura, porque mientras Kennedy ocupaba la Casa Blanca, el crimen organizado celebraba, pero el hermano del presidente, Robert Kennedy, tenía otra visión. Él quería destruir a la mafia, hundirla, aplastarla públicamente. Giancana observaba aquella traición con una mezcla de furia y desdén. Había ayudado a poner un presidente en el poder y ahora el gobierno lo perseguía. Pero Giancana no era solo un mafioso resentido. Él tenía conexiones que nadie esperaba. Se vinculó con la CIA en operaciones secretas para intentar asesinar a Fidel Castro en Cuba. Sí, el gobierno estadounidense y la mafia trabajando juntos por conveniencia política. Y ahí, en ese espacio gris donde la ley se confunde con la clandestinidad, Giancana se sintió más poderoso que nunca. Pero el poder compartido siempre es temporario. Con el tiempo, sus enemigos crecieron tanto dentro como fuera de la organización. No era solo un mafioso ya, era un hombre que sabía demasiado. Cuando fue llamado a testificar ante un comité federal, se negó a hablar. Su silencio era un arma, pero también una amenaza para quienes habían compartido secretos con él. Y en el mundo del crimen, como en el mundo del Estado, la información puede valer más que la vida. La noche del 19 de junio de 1975, Giancana estaba en su casa en Oak Park, cocinando. Alguien entró, alguien cercano, alguien de confianza, un disparo por la espalda y luego otros más en la boca. No fue solo un asesinato, fue un mensaje. Se eliminan los cuerpos, se eliminan las palabras, se elimina la memoria. Sam Giancana murió no como un gángster, sino como un hombre que cruzó demasiadas fronteras invisibles. Su nombre hoy está rodeado de teorías, rumores, documentos clasificados y silencios incómodos. Pero lo cierto es esto: Giancana demostró que el crimen no vive solo en la calle, también vive en los lugares donde se decide el futuro de una nación. Joseph Bonanno. No todos los jefes del crimen buscaban la fama, el miedo o el espectáculo. Algunos entendieron que el verdadero poder es el que nadie puede señalar. Y entre ellos, Joseph Bonanno fue maestro. Nacido en Sicilia, en el pequeño puerto de Castellamare del Golfo, Bonanno creció rodeado de antiguas tradiciones mafiosas: honor, secreto, familia, silencio. Cuando llegó a Estados Unidos en los años 20, no llegó como un fugitivo desesperado. Llegó con un propósito. A diferencia de otros capos que se curtieron en las calles, Bonanno ascendió rápidamente. Con poco más de 20 años, ya dirigía la familia que llevaría su nombre. Su poder no se construyó con explosiones ni cadáveres en las aceras. Se construyó con estructura, lealtades y algo muy peligroso: la habilidad de parecer inofensivo. Bonanno se comportaba como un empresario ejemplar, impecable en modales, elegante en reuniones, siempre tranquilo, nunca arrogante, jamás vulgar. Y esa fue su verdadera arma. Lo que otros mafiosos lograban con miedo, él lo lograba con confianza. Mientras Anastasia organizaba asesinatos y Capone controlaba ciudades completas, Bonanno invertía en panaderías, lavanderías, bodegas, funerarias, negocios humildes en apariencia, pero detrás de ellos fluía el dinero del juego ilegal, la extorsión y el tráfico. No necesitaba gritar, no necesitaba demostrar nada. Su reinado era silencioso. Sin embargo, incluso el silencio perfecto puede quebrarse. La estructura que Luciano había creado comenzó a fragmentarse. Las familias chocaban entre sí, la policía incrementaba la presión, y dentro de su propia organización surgieron facciones rivales. Lo que siguió fue un conflicto interno que se volvería legendario: la Guerra de los Bonanno, también llamada la Guerra de los Banana. No fue una guerra de calles, fue una guerra de traiciones. Una guerra de teléfonos intervenidos, miradas sospechosas y cenas donde nadie bebía de su propia copa sin antes observarla. Bonanno desapareció por casi 2 años. No estaba muerto, no estaba en fuga, estaba esperando. Porque para Bonanno,
Sobrevivir no era cuestión de fuerza, sino de saber cuándo retirarse. Volvió cuando las aguas estaban más claras, no para retomar el poder, sino para cederlo antes de que el poder lo matara. Se retiró a Tucson, Arizona. Vida tranquila, casa sobria, caminar todas las mañanas, café servido sin apuros. Pero incluso retirado, conservaba algo que ningún otro mafioso tuvo con tanta claridad: el control de su relato. Mientras otros morían en prisiones, emboscadas o ejecuciones, Bonanno escribió su historia, su versión, su verdad. A Man of Honor. Así tituló su autobiografía, un título elegido cuidadosamente, casi con ironía, porque en su mundo, honor significa silencio, significa aceptar la sombra como hogar, significa vivir sin ser visto, incluso cuando controlas asientos. Joseph Bonanno murió en su cama, a una edad avanzada, sin cadenas, sin disparos, sin desesperación. Simplemente se apagó. Y ese es el triunfo más extraño dentro del crimen organizado: sobrevivir. Porque en un mundo donde todos quieren ser reyes, él comprendió algo que muy pocos entienden. El verdadero poder no está en gobernar con fuerza, sino en permanecer cuando todos los demás han desaparecido. Frank Lucas. Frank Lucas no nació en la mafia. No venía de Sicilia, ni de Brooklyn, ni de familias criminales centenarias. Nació en Carolina del Norte, en la pobreza más cruda, rodeado de desigualdad, violencia doméstica y trabajo duro sin recompensa. Como muchos otros, buscó algo distinto, algo que lo sacara del barro, y encontró ese algo en Harlem. Harlem, en la mitad del siglo XX, era un territorio complejo: música, arte, cultura, mezclados con crimen, abandono, corrupción policial y hambre. Muchos intentaban sobrevivir, pocos lograban ascender. Frank Lucas sí lo hizo. Comenzó con pequeños robos, estafas, favores, trabajos clandestinos, pero su destino cambió cuando se convirtió en hombre de confianza de Ellsworth Bumpy Johnson, uno de los jefes criminales más influyentes de Harlem. De él aprendió la regla que definiría su vida entera: si quieres el poder, corta a todos los intermediarios. Cuando Bumpy murió, muchos esperaban que Harlem volviera a fragmentarse. Pero Lucas había tomado nota, había observado, había aprendido. Él sabía que la droga era el negocio más grande, pero sabía algo aún más importante: la mayoría de los traficantes estaban pagando a demasiada gente. Distribuidores o intermediarios, transportistas, proveedores. Cada uno mordía una parte. Lucas tomó una decisión que cambiaría todo: a ir directamente a la fuente. Durante la guerra de Vietnam, viajó hacia el sudeste asiático, al corazón del Triángulo Dorado, donde la heroína se producía casi como cultivo agrícola. Allí, según su propia versión, negoció directamente con los productores. Nada de intermediarios, nada de mafias italianas, nada de sindicatos criminales. Era él y ellos. Ese acuerdo no solo redujo costos, creó algo nuevo en el crimen: una cadena de suministro internacional. La heroína de Frank Lucas era más pura, más barata y más abundante, y él, observando como un empresario frío, la distribuyó bajo un sello inconfundible: Blue Magic. No era solo una droga, era una marca. Harlem quedó inundado, miles de vidas colapsaron, pero Lucas se volvió rico a un nivel casi inimaginable: casas, ranchos, propiedades, dinero escondido en cajas, en sótanos, en paredes, una riqueza que no necesitaba mostrar, pero que tampoco negaba. Sin embargo, un imperio así deja huellas. Las autoridades comenzaron a observar, no los policías de barrio, sino la DEA, la estructura federal. Y aquí llegó su error más humano: quiso ser visto. Un abrigo, una noche de boxeo, un asiento en primera fila, un exceso pequeño, pero suficiente para atraer la mirada de quienes él había pasado años evitando. Una operación encubierta, meses de vigilancia, agentes infiltrados, y finalmente cae Frank Lucas, condenado, encerrado. Pero Lucas hizo algo que casi ningún capo había hecho antes: cooperó, no por arrepentimiento, no por miedo, sino por estrategia. Su testimonio ayudó a exponer redes enteras de policías corruptos, y a cambio obtuvo una reducción significativa de su sentencia. Salió libre, viejo, cansado, pero vivo. Frank Lucas murió en silencio, sin gloria, sin nostalgia, sin épica, porque su historia nunca fue sobre heroísmo, ni sobre crimen romántico.
fue sobre algo más frío: eficiencia. Frank Lucas demostró que el crimen puede funcionar como una empresa, pero también demostró algo más profundo. Cuando conviertes vidas humanas en mercancía, tu éxito es solo una forma más lenta de destrucción. Y siempre termina volviéndose contra ti. John Gotti. La mafia siempre había tenido una regla sagrada: nunca llames la atención. El poder se ejerce en silencio, la riqueza se esconde, el crimen se niega. Pero John Gotti rompió esa regla y la convirtió en su identidad. Nacido en el Bronx, Gotti no creció soñando con dinero o gloria, creció soñando con respeto, en un barrio donde el respeto era la única moneda real, y la manera más rápida de conseguirlo era a través de la violencia. Desde joven estuvo involucrado en robos, extorsiones y peleas callejeras, pero lo que lo distinguió no fue la brutalidad, fue su ambición. Cuando se unió a la familia Gambino, una de las 5 grandes familias de Nueva York, ascendió con una rapidez inusual. No seguía protocolos, no esperaba turnos, no era paciente. Gotti no quería ser soldado, no quería ser asesor, quería ser jefe. Y para eso, debía remover al hombre que ocupaba el trono, Paul Castellano, un jefe metódico, discreto, que prohibía el tráfico de drogas y despreciaba la ostentación. El polo opuesto de Gotti. El 16 de diciembre de 1985, afuera del restaurante Sparks Steakhouse, 2 hombres armados ejecutaron a Castellano en plena calle. La ciudad no pudo ignorarlo, los medios no pudieron ignorarlo, el mundo no pudo ignorarlo. Pocos días después, Gotti tomó el mando, y así nació el Da Perdón: trajes impecables, peinados brillantes, risas públicas, fotógrafos capturándolo entrando y saliendo de clubes sociales como si fuera una celebridad. No se escondía, se exhibía, los medios lo adoraban, el público lo idolatraba, los periódicos lo convertían en mito, pero mientras el mundo lo celebraba, los federales ardían de rabia. No era solo un jefe mafioso, era una humillación pública para la justicia, y aún así, los juicios no podían tocarlo. Testigos desaparecían, jurados cambiaban de opinión, evidencias se diluían. Gotti parecía intocable. Por eso lo llamaron el Teflon Don. Nada se le pegaba. Pero su error no fue la violencia, no fue la ostentación, no fue la arrogancia. Su error fue confiar demasiado en su propia leyenda. Su mano derecha, Salvatore Sammy the Bull Gravano, observaba todo. Durante mucho tiempo fue su sombra, su ejecutor, su guardián. Pero la lealtad tiene un límite cuando uno entiende que está sirviendo a un rey condenado. El FBI logró lo que antes parecía imposible. Instaló micrófonos en el club donde Gotti realizaba reuniones privadas. Allí quedó grabado hablando de asesinatos, órdenes, traiciones, en su propia voz. Para salvarse, Sammy el Toro testificó. El hombre que había matado por Gotti ahora hablaba contra él. Y entonces, lo inevitable se cumplió. 1992. John Gotti fue declarado culpable de asesinato, extorsión, conspiración y crimen organizado. Sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Su reino se terminó detrás de los muros de prisión. Gotti murió en el año 2002, de cáncer, sin poder, sin lujo, sin aplausos. Solo un hombre que había brillado demasiado y que por eso mismo se había consumido. John Gotti fue una estrella fugaz del crimen, brillante, ruidosa, inolvidable, pero condenada a apagarse, porque en el mundo de las sombras, quien busca la luz, muere en ella. Griselda Blanco. La historia del crimen siempre estuvo dominada por hombres, pero Griselda Blanco no necesitó permiso para entrar, no pidió espacio, no esperó herencia. Ella tomó el poder. Nació en Colombia, en una vida marcada por la pobreza extrema y el abuso. Su infancia no tuvo inocencia, tuvo supervivencia, y donde otros se quebraron, Griselda se templó. En Medellín, encontró su camino en el crimen desde joven. Secuestros, robos, contrabando. Pero su verdadera ascensión comenzó cuando se involucró en el negocio que cambiaría para siempre América, la cocaína. A diferencia de otros traficantes, Griselda no pensaba pequeño. Ella no quería controlar un barrio. Ella quería controlar el flujo completo: producción, transporte, distribución, ventas. Cuando viajó a Estados Unidos, convirtió Miami en un campo de batalla. La ciudad estaba en expansión, luminosa, prometedora, y ella la transformó en un infierno bañado en sangre. Los cargamentos que movía eran enormes. Sus métodos eran ingeniosos y crueles. Mujeres con ropa diseñada especialmente para transportar droga, maletas modificadas,
rutas aéreas camufladas, pero lo que realmente la distinguió no fue su inteligencia, fue su crueldad desmedida. Griselda Blanco no tenía límites. Si un socio fallaba, moría. Si un rival ascendía, moría. Si un amante la decepcionaba, moría. Incluso ordenó asesinatos dentro de su propia familia. Era conocida como la madrina, la viuda negra, la reina de la cocaína. Y en un mundo dominado por hombres despiadados, eran ellos quienes le temían a ella. El nivel de violencia que impuso fue tan extremo que desató la primera gran guerra narco en Miami. Los cuerpos se apilaban, los periódicos se llenaban de titulares, la policía estaba superada, las calles se volvieron territorios de ejecución, pero ningún reinado sangriento dura para siempre. Las autoridades comenzaron a unir piezas. La DEA, la policía de Miami y agencias federales formaron un frente conjunto. Vigilancia, intercepciones, infiltraciones. Finalmente, en 1985, Griselda Blanco fue arrestada. Un imperio colapsado, no por traición, sino por exceso. Pasó décadas en prisión, salió envejecida, debilitada, aislada. Regresó a Colombia con una sombra que aún pesaba, y la muerte llegó a buscarla como ella la había enviado a tantos otros. En el año 2012, afuera de una carnicería en Medellín, 2 hombres en motocicleta se acercaron, dispararon, la dejaron tendida, con la misma técnica que ella había popularizado. La muerte en moto, la firma de su reinado, silenciosa, rápida, inevitable. Griselda Blanco no fue solo una traficante, fue una fuerza, una tormenta, una advertencia. Su historia demuestra que el crimen no tiene género, pero sí tiene consecuencias. El poder construido con sangre no se hereda, solo se paga. Semyon Mogilevich. Si la mayoría de los grandes criminales de la historia construyeron imperios con armas, sobornos y sangre, Semyon Mogilevich lo hizo con contratos, bancos y empresas multinacionales. No fue un matón, no fue un asesino a sueldo, no fue un jefe visible, fue algo mucho más peligroso, un arquitecto financiero del crimen global. Nacido en Kiev, en tiempos del bloque soviético, Mogilevich creció en un mundo donde la economía, la ley y la política estaban llenas de grietas, y él aprendió algo que pocos entendieron. El crimen más poderoso es aquel que parece legal. Durante la caída de la Unión Soviética, millones de personas intentaban mover sus ahorros fuera del país para no perderlo todo en el colapso económico. Mogilevich vio la oportunidad. Prometió ayudarles a transferir su dinero a bancos extranjeros. Miles le confiaron sus ahorros, pero aquel dinero nunca llegó a destino. Él lo tomó. Y con esa capital inicial, construyó una de las redes criminales más complejas y sofisticadas del planeta. Mientras otros capos traficaban drogas o armas, Mogilevich traficó economías, compró bancos, compró empresas de acero, energía, arte, transporte, importadoras y exportadoras. No necesitaba esconder negocios. Los negocios eran el crimen. Sus operaciones pasaban por Rusia, Ucrania, Hungría, Chequia, Israel, Estados Unidos, Canadá y paraísos fiscales en todo el mundo. No había sangre en las calles, no había tiroteos, no había guerras, solo informes contables y cuentas que nunca cuadraban. Uno de los golpes más grandes fue a través de una empresa estadounidense llamada EABM Magnex International. Externamente, una corporación legítima. Internamente, un mecanismo monstruoso de lavado, fraude y movimiento de capital oculto. Inversionistas confiaron, fondos entraron, millones desaparecieron. Cuando el FBI comenzó a seguir su rastro, descubrió algo aterrador. No estaban persiguiendo a un mafioso, estaban persiguiendo a un economista criminal con influencia política internacional. Y aquí está el punto que vuelve su historia distinta a todas las anteriores. Mogilevich no está preso, no huyó como un fugitivo desesperado, no se esconde en selvas ni túneles. Vive protegido. Se cree que reside en Rusia, bajo la protección directa de altos círculos de poder. Y Rusia no extradita a sus ciudadanos, especialmente a aquellos que conocen secretos financieros de estados enteros. El FBI lo colocó en la lista de los más buscados del mundo. Ofreció recompensa, abrió expedientes, investigó redes. Pero aún hoy, Mogilevich sigue donde está. No porque no pueda ser encontrado, sino porque detenerlo podría desatar consecuencias económicas y políticas que pocos gobiernos están dispuestos a enfrentar. Semyon Mogilevich representa algo muy distinto a la mafia tradicional, el crimen que no necesita pistolas, el crimen que se oculta en la economía global, el crimen que no se golpea, porque al golpearlo,
colapsa todo alrededor. No traficó drogas, traficó sistemas, no compró soldados, compró estabilidad internacional, no controlaba calles, controlaba países enteros sin que ellos lo supieran. Pablo Escobar. Pablo Escobar no fue simplemente un narcotraficante, fue una fuerza histórica. Nació en Colombia, en una familia común, sin privilegios, pero desde adolescente entendió algo que cambiaría para siempre la historia de su país. El poder no se mendiga, el poder se toma. Comenzó su carrera criminal con contrabando, robo y secuestro, pero su visión era mucho más grande. Cuando el mundo entero empezó a descubrir la cocaína, Escobar vio lo que nadie más vio. No era solo una droga, era una mercancía global. Creó el Cartel de Medellín, una organización que combinaba laboratorio, transporte, distribución y lavado a escala industrial. No era una pandilla, era una corporación criminal transnacional. Para mediados de los años 80, Escobar controlaba el 80% del comercio mundial de cocaína, generaba millones diarios. Su fortuna personal se contaba en miles de millones de dólares. Era más rico que empresas completas, más poderoso que instituciones enteras. Pero el dinero no fue su objetivo final. Escobar quería legitimidad, quería ser aceptado, quería ser amado. Construyó barrios enteros para los pobres. Donó comida, canchas deportivas, escuelas, viviendas. Para muchos fue un salvador, un benefactor, un héroe popular. Pero su generosidad venía acompañada de su filosofía más famosa: plata o plomo, dinero o bala. Jueces, policías, militares, políticos, periodistas, todos tuvieron que elegir. Muchos aceptaron la plata, muchos recibieron el plomo. El Estado colombiano declaró la guerra, pero Escobar también sabía hacer guerra. Bombardeos, carros bomba, asesinatos públicos, venganzas en pleno día, una guerra interna que dejó miles de muertos. Escobar no solo enfrentó al gobierno, enfrentó al Estado completo de Colombia. Cuando fue acorralado, negoció su entrega en condiciones insólitas. No iría a una prisión común. Construyó su propia prisión, la Catedral, con cancha de fútbol, jardines, teléfonos, visitas, banquetes. Una prisión que era en realidad un palacio. Pero incluso allí, el poder absoluto se volvió un veneno. Escobar ordenó ejecuciones dentro de su propio encierro, violando el pacto con el gobierno. Entonces, el Estado decidió que su reinado debía terminar. En 1992 escapó. Lo cazaron por meses. Finalmente, el 2 de diciembre de 1993, en Medellín, lo localizaron. Escobar corrió por los techos de casas humildes, sudado, cansado, solo. El hombre que había dominado al mundo, que había desafiado gobiernos, que había comprado lealtades y soldados, terminó acorralado en un barrio común, una bala en la pierna, otra en la espalda y finalmente una que le atravesó la cabeza. Cayó sobre un tejado, su cuerpo quedó tendido, boca abajo, como un símbolo. Incluso el hombre más temido del mundo puede caer. Su muerte fue celebrada por algunos, llorada por otros y convertida en mito por todos. Pablo Escobar fue héroe y monstruo, benefactor y verdugo, padre de familias pobres y destructor de miles de vidas. Representó una verdad incómoda. El poder absoluto no se mantiene por dinero, se mantiene por miedo, y el miedo siempre vuelve. Joaquín, el Chapo, Guzmán, Joaquín Guzmán. Lo era, conocido como el Chapo, no nació entre lujos ni conexiones. Nació en la Sierra de Sinaloa, entre casas de tierra, hambre y cultivo. Allí, en esas montañas donde la ley nunca ha sido más que una palabra lejana, aprendió la regla más antigua del mundo: si quieres vivir, hazte indispensable. Desde joven trabajó en campos de amapola y marihuana, no por ambición, sino porque era lo único que existía. Pero mientras otros se conformaban con sobrevivir, él observaba. Observó rutas, observó oportunidades, observó debilidades. Y cuando llegó el momento, se movió. Ingresó al cártel de Guadalajara y ascendió no por fuerza física, sino por logística. El Chapo no era el hombre del arma, era el hombre del camino. Su genio estaba en la ingeniería del tráfico. Túneles que atravesaban fronteras, contenedores camuflados, aviones pequeños volando a baja altitud, submarinos artesanales, donde otros veían fronteras, él veía pasajes. Cuando el cártel de Guadalajara cayó, el Chapo no desapareció. Fundó, fortaleció y expandió lo que se convertiría en el Cártel de Sinaloa, una organización que no solo traficaba drogas, sino que negociaba territorios, controlaba pueblos, compraba voluntades, infiltraba gobiernos. Al igual que Escobar, el Chapo entendió que la violencia no era un recurso secundario, era la base del orden. Quien no obedecía, desaparecía. Quien competía, ardía. Quien traicionaba, moría. Pero a diferencia de Escobar,
Guzmán nunca quiso ser figura pública, nunca quiso ser amado, nunca quiso ser recordado. Su reino era la invisibilidad. Sin embargo, el mundo lo encontró. Fue detenido por primera vez en 1993, encarcelado, y años después, escapó. No como un fugitivo improvisado, sino como un hombre que ya había planeado cada ladrillo del encierro. Se escondió años. Volvió a ser capturado en 2014, pero la historia se repitió. Escapó de nuevo, a través de un túnel perfectamente calculado, con ventilación, iluminación, geolocalización, una obra de ingeniería que dejó al mundo entero sin palabras. Su segunda fuga no fue solo una huida, fue un mensaje. No hay prisión capaz de contener lo que nace de la tierra y del silencio. Sin embargo, ninguna sombra es eterna. En 2016 lo capturaron una vez más, pero esta vez lo enviaron lejos, muy lejos. Fue extraditado a Estados Unidos, no a una prisión común, no a una penitenciaría negociable, sino a ADX Florence, el encierro absoluto, el silencio perpetuo, el lugar donde el mundo desaparece. Cadena perpetua más 30 años, sin posibilidad de libertad. Pero la historia de El Chapo no termina con él, porque su caída no destruyó al cártel de Sinaloa, no rompió las rutas, no detuvo los negocios. El cartel sigue vivo, sigue respirando, sigue moviéndose, ahora fragmentado, ahora dirigido por otros, pero aún presente, porque el mundo que creó no dependía de un hombre, dependía de un sistema que él ayudó a perfeccionar. Joaquín El Chapo Guzmán no fue solo un criminal, fue un ingeniero del tráfico, un señor de redes invisibles, un arquitecto de rutas subterráneas, un hombre que demostró que la verdadera fortaleza del poder no está en ser visto, sino en controlar lo que nadie sabe que existe.